Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a su espacio Precisando, correspondiente a este domingo 13 de marzo del año 2022. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, un programa sumamente interesante. Vamos a analizar, vamos a ver cómo va el Partido de la Liberación Dominicana a raíz de la salida de uno de sus miembros del comité político, Rafael Paz. También vamos a analizar particularidades del Partido Revolucionario Moderno a raíz de las declaraciones del doctor Guido Gómez Mazara y su posición radical de oponerse a una convención de delegados. Todo esto y una interesante conversación con el profesor Rafael Santos, director del Instituto Técnico Profesional de Formación Técnico Profesional Infotep, serán todo el contenido de este domingo en Precisando. Todo esto después de la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Miren, esta semana el escenario político de la República Dominicana, sobre todo el escenario del Partido de la Liberación Dominicana, se ha visto convulso y se ha visto salpicado por la renuncia de uno de sus miembros de su más alta cúpula. Es decir, renunció un miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y fue el joven ex aspirante a senador por esa organización política, por el Distrito Nacional, Rafael Paz. Y yo creo sin dudas que este tema tiene varias aristas por donde comenzar, por donde cortar, a raíz de cómo surge en el Partido de la Liberación Dominicana en su momento la candidatura de Rafael Paz, pero sobre todo las cosas que se hicieron para imponerlo como candidato a senador por el distrito y posteriormente llevarlo a su comité político. Yo no soy de los que se van a sumar a una celebración por la salida de Rafael Paz del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Y no me sumo por el hecho que para mí no exime de responsabilidad ni de culpa a quien se prestó e hizo algo incorrecto en su momento y que ahora quiere lavarse las manos como la gatica de María Ramos. ¿Por qué yo digo esto? Yo lo digo porque para nadie es un secreto las travesuras y lo que se hizo en su momento para imponer ante el ex alcalde del distrito, ex miembro del Partido de la Liberación Dominicana, Roberto Salcedo, al hoy renunciante ex miembro del comité político Rafael Paz. Se usaron los recursos, se bajaron rayas, se usaron los papelitos, se involucraron a los partidos aliados para que le hiciesen juego en las convenciones internas, todo eso y muchas cosas más se utilizaron para imponer a un joven que, si bien es cierto, es talentoso, no menos cierto, no tenía la trayectoria para imponerse, ni los números, porque estaban ahí, al exalcalde, mucho menos para pretender venderlo como el posible senador del distrito, como de hecho fue, y fue ampliamente derrotado por Farideh Raful. Y esta decisión trajo muchos problemas a lo interno del PLD. Tantos problemas que renunció Roberto Salcedo por esa imposición. Tantos problemas que muchos miembros de ese comité central y de ese partido votaron por Farideh Raful en su momento y por Carolina Mejía. Pero lo peor de todo es ver la degradación en que ha caído esa organización política a tal punto que los que ayer, se prestaron al juego, a la manipulación, a las travesuras contra Roberto Salcedo,
Hoy son los primeros que están reconociendo que Rafael Paz fue un invento y una imposición del danilismo. Y que no estaba equivocado Roberto Salcedo en su momento cuando hizo o argumentó todo lo que se había hecho para imponer a este joven. Y el único mensaje que yo saco de esto es que los inventos salen caros. Y la imposición del danilismo para hacer ver su poder, usando los recursos del Estado, de imponer a este joven, hoy le está saliendo altamente costoso. Tan costoso que, reitero, repito, ellos mismos han tenido que reconocer la imposición a base de recursos del Estado, de amenazas y demás, de Rafael Paz en la candidatura a la senaduría en su momento por el Partido de la Liberación Dominicana. Pero me voy más lejos. Han tenido que hacer un mea culpa ese comité político de Danilo Medina, ese PLD que Danilo Medina manejó a base de decretos y que hoy lamentablemente es repudiado en su gran mayoría por el país. Ese PLD, por encima de la trayectoria de miles y miles de PLDistas en su momento, decidió imponer a Rafael Paz al comité político. Entonces, hoy, que no se quejen de la renuncia de ese miembro del comité político, que por demás ha dicho que esa cúpula es nefasta, es impermeable y está anquilosada en el pasado. Yo le compro algunos términos, pero que no diga que es impermeable ni antidemocrática porque le permitieron a él subir sin ningún mérito político. Fíjense que yo no estoy hablando de méritos personales y profesionales, porque esto es política. Pero un consejo al amigo Paz, porque el danilismo acostumbró a esta sociedad a actuar de esa manera, a beneficiar a los suyos, a ser millonario a los suyos, no es el caso de Paz, pero sí de los hermanos de Danilo, y a imponer su voluntad por encima de la decisión y la voluntad de un pueblo. Pero un consejo al amigo Paz. También usted queda muy mal parado hoy tratando de desmeritar a quien en su momento lo acogió como un hijo, como es Charlie Mariotti. Yo creo que si usted se va de una casa, si usted se va de un lugar, no hay obligatoriedad de usted imponer que usted tiene que quedarse ahí. Usted hizo lo que entiende. Yo soy un ejemplo vivo de eso y lo he dicho a boca abierta. En algún momento pude haber estado de acuerdo con algún candidato del PLD, de otra fuerza política. Bueno, hoy tengo otro criterio y eso es válido. Porque cuando uno apuesta a la mejoría de una sociedad, bueno, uno tiene que dejar algunas cosas a un lado. Eso no le quita ni le resta a nadie. Pero en el caso suyo, creo que ha debido ser un poquito más diplomático con ese sector del PLD en su momento que lo apadrinó, lo impuso y lo llevó sin méritos políticos a la más alta cúpula de esa organización política. Me dicen, manejamos los datos, que vienen otras salidas del comité político de personas de sí mayor jerarquía, de sí mayor trayectoria y que veremos en lo adelante una estampida. No estoy diciendo que obligatoriamente van a la fuerza del pueblo, porque ese sería el reducto natural. También tenemos informaciones de alcaldes, de diputados que están en conversación con el Partido Revolucionario Moderno, como fuese el caso ya, que no es PLDista, pero bueno, usted no puede decir que se vendió de mi amigo Homero González, que creo fue una gran adquisición del Partido Revolucionario Moderno. De manera que vamos a esperar en qué termina el pleito de los morados, que aparentemente no está
nada fácil. Miren, en política, lamentablemente, con los medios de comunicación y con las redes sociales, hay que tener mucha precaución de lo que se dice o no y de las posturas que usted en un momento asume o no. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque mi amigo, el doctor Guido Gómez Mazara, que independientemente de sus posiciones, que no comparto en algunos aspectos, es mi amigo personal, creo que hoy está siendo víctima de su propia boca y de sus palabras al decir que él se opone a una convención de delegados por entender que esta sería una convención de empleados. Y digo que Guido ha sido víctima de sus propias palabras por la sencilla razón de que en enero 29 del 2004, es decir, con Hipólito Mejía, presidente de la República todavía, y el doctor Guido Gómez Mazara, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, dijo, y me permito bajar la mirada, que la convención de delegados en ese momento no la paraba nadie. A la convención de delegados para proclamar a Hipólito Mejía como candidato a la reelección, recuerdo yo en ese momento, no la para nadie, proclamó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Guido Gómez Mazara. Entonces, uno no entiende qué cosa, qué carajo ha cambiado ahora para el doctor Guido Gómez Mazara entender que en aquel momento el PPH, que él era un alto dirigente, sí era correcto, conveniente, una convención de delegados y ahora no. Usted me puede argumentar lo que usted quiera, doctor Mazara, pero eso es una actitud que hoy lo deja a usted, lamentablemente, un hombre talentoso, un hombre brillante, un hombre de luces, mal parado ante la sociedad política y ante su partido, que si quisiesen, simple y llanamente le preguntan o lo cuestionasen de qué pasó antes que no pasa ahora. Antes no era de empleados. Los que estaban en esa convención del 2004 que proclamó a Hipólito Mejía por encima de todo y que llevó al PRD en su momento a una derrota avasallante, ¿no eran empleados? Claro que lo eran, doctor Mazara. Lo que pasa es que en aquel momento esos empleados sin dudas tenían gran nivel de adhesión al PPH y a usted. Y hoy el PRM no es liderado por Hipólito Mejía. El PRM es liderado por Luis Abinader. El que crea otra cosa está pescando elefantes blancos. Entonces, yo creo que el político, y no solamente a Guido, a todos, tiene que tener cuidado con este tipo de afirmaciones que sin dudas se le va a salir a algún comunicador, a algún dirigente, el por qué, el cuestionamiento del por qué antes sí y ahora no. Yo lo que creo que el doctor Gómez Mazara está apelando a una estrategia un poco desafortunada y que pudiese verse como que él está tratando de convertir al PRM en lo que él convirtió al PRD en su momento frente a Miguel Vargas, en una cuna de disgusto, en una cuna de problemas que, si no mal recuerdo, y ustedes muchos que nos ven son mucho mayores que yo, no permitió que el PRD asumiese el poder en muchas ocasiones, porque la gente le temía a ese tipo de comportamiento que muestra el doctor Guido Gómez Mazara y que aparentemente y lamentablemente viene arrastrando del viejo partido. Y usted pudiera decir, bueno, pero él está en su derecho. Correcto, pero tampoco está en su derecho de tirar por la borda, de pretender
llevar la incertidumbre, el desorden a una organización política que le guste a mucho o no, ha venido dando ejemplo de que se pueden hacer cosas a lo interno bien, de manera democrática, incluso donde convergen varios grupos de líderes y donde hoy hemos visto que ese partido está en el gobierno. Y lo que parece es que el doctor Mazara, junto a Ramón Alburquerque y otra gente, tienen la intención decidida de sacar a esa organización del poder para ellos erigirse y decir que se los dije. Entonces, ese partido político tiene un comité ejecutivo nacional que decidirá cuál es el mecanismo que va, pero no es Guido, ni Ramón, ni Pedro, ni Miguel el que puede, el que tendrá la decisión de decir por dedo, miren, es convención abierta o convención de delegados. No, para eso están los organismos de una organización política. Entonces, apelamos a que el doctor Guido Gómez Mazara nuevamente vuelva a sus ejercicios políticos que venía haciendo, hablando con la sociedad y demás, sin tratar de llevar al PRM caos, disturbios y problemas que muchos años le costó al hoy PRM, antes PRD y dividido ya, llegar al poder, y llegaron, y su presidente Luis Abinader y muchos de sus funcionarios están haciendo lo mejor de sí en este momento de crisis, y eso, reconocerlo o no reconocerlo, sería de mezquinos. De manera que vamos a esperar en qué va a parar el doctor Guido Gómez Mazara y su posición radical de oponerse a la convención de delegados. Señores, no se vayan, ya está con nosotros Rafael Santos, director del Instituto de Formación Técnico Profesional, Infotep. Con Rafael Santos vamos a hablar temas importantes después de la pausa. Como habíamos anunciado, qué grato placer recibir este domingo al profesor Rafael Santos. Él es director del Instituto Técnico Profesional Infotep, con quien vamos a hablar temas interesantes este domingo. Profesor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis. Qué gusto estar en este programa de Paisanos. Teníamos esto pendiente, ¿verdad? Teníamos esto pendiente. Y la gente que no sabe, le dice paisano, pues somos del mismo, somos del sitio los dos, de Salcedo, por allá. De allá abajo. Profesor, yo tenía mucho tiempo por hablar con usted, porque hace tiempo, valga la redundancia, Infotep no se veía en esa dinámica que está. Deme primero su opinión ahí resumida de, cuéntenos un poquito a la gente, cómo está Infotep a partir de su llegada, qué usted encontró, cómo va. Bueno, tú sabes que el Infotep se fundó en 1980, principios de 80, justo en enero del 80, es decir. Hago este señalamiento porque esa era la época del inicio de la tercera revolución industrial, la del Internet. Casualmente. La del Internet. Empezaba la era de superar la máquina y demás. Sí, para dar paso a la computadora. Y en ese tiempo, pues, el Infotep vino a llenar un vacío de formación técnica que tenían los trabajadores dominicanos. 40 años después, yo vuelvo al Infotep. En esta ocasión, en la puerta de la cuarta revolución industrial, la de la inteligencia artificial, la robótica, donde el hombre y el robot operarán en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Es un tema de mucha importancia poderlo comprender, porque muchos oficios van a desaparecer, muchas actividades profesionales van a ser realizadas por inteligencia artificial, por robot, y no va, por tanto, ¿qué tú vas a hacer con esos trabajadores? Esos trabajadores que van a ser innecesarios. El Banco Mundial habla, y el Fondo Monetario y el Foro Económico Mundial hablan de que se perderán alrededor de 90 millones de puestos. ¿Y qué está haciendo Infotep con ese material humano
para irlo adecuando a la época. Sí, nosotros empezamos la formación de técnicos de programación de software, técnicos de mecatrónica, técnicos de Robótica, todo eso. robótica, todos esos técnicos que son de esta cuarta revolución industrial y que requieren una inversión mayor para su formación. Entonces, el Infotep también está dialogando con la industria dominicana para ver cuáles son sus necesidades de mano de obra. Y estamos trabajando en función de esas necesidades. Hemos tenido éxito, justamente el viernes pasado estuve en Barrick para abrir un centro de formación sobre técnicos de la provincia de Sánchez Ramírez, especialmente En lo que hacen allí. en lo que hacen ahí, que minas y servicios. Pero también nosotros vamos a inaugurar un centro que va a estar en Bonao, pero va a ser un centro nacional de formación de técnicos agropecuarios con inteligencia artificial, o sea, el uso de drones, todo lo que la parte de inteligencia artificial aplicado a la agricultura. Pero también nosotros estamos construyendo un centro, vamos a construir un centro de transporte y logística con simuladores en lo que era el antiguo Río Jaina, el ingenio Río Jaina. Y ya estamos trabajando en eso. Va a ser una cosa muy modernizadora, porque el gobierno del cambio, va a construir en Jaina avenida, va a darle un desarrollo urbanístico. Es que Jaina está a una esquina de la capital. Una esquina de la capital. No puede ser un campo. Luis, a una esquina de la capital. Profesor, hablando de ahí, para continuar la dinámica de la conversación, el presidente, me imagino que usted lo dice por ahí, el pasado 27 habló, y es raro que, por eso digo que usted ha dinamizado el Infotep. Yo creo que es la primera vez en lo que yo tengo ya en programas de televisión oyendo a un presidente hablar del Infotep y su importancia. Creo que la primera ¿Verdad vez. que sí? El presidente habló de la expansión del Infotep. Cuéntenos un poco a qué se refería el primer mandatario el 27 de febrero en ese tenor. Sí, mira, primero es raro, es la primera vez que un presidente en un discurso de rendición de cuentas... O sea, que usted está haciendo su trabajo, ¿sí? No, yo le agradezco al presidente que tuviera esa distinción con el trabajo que estamos haciendo, pero lo que él dijo fue que nosotros encontramos 7 centros de formación abiertos y que de aquí a enero tendremos 13 funcionando. Uno que ya empezó... ¿De enero de este año? Sí, de enero de 23. Del 23, un año. Sí, no, menos, porque hay 3, 4 que ya van a estar a empezar. De eso que él dijo... Se va a los inaugurar, 7, usted lo va a inaugurar sí. próximamente. De los 7 que él dijo, 4 ya nosotros estamos listos para inaugurar. ¿Y esos centros de expansión que anuncia el presidente tendrán algunas especialidades o tendrá ahí la gente la oportunidad de capacitarse en todo lo que el Infotep capacita? Sí, mira, nosotros vamos a invertir más de 1.000 millones de pesos solo en tecnología, equipamiento con robótica, computadoras, simuladores. Todo lo que es técnica de alta gama se estará produciendo en esos centros de lo que habló el presidente. Uno va a estar en San Francisco de Macorís, otro va a estar en Bonao, como ya dije, otro va a estar en Higüey, son puntos, en Punta puntos Cana, estratégicos. otro en Pedernales. O sea, son puntos estratégicos para acompañar la agenda de generación de empleo y de riqueza que lleva el presidente. Esa expansión va de la mano y lo que conocemos, yo le decía a usted, mi mamá no está viendo, que mi mamá duró muchos años en Infotep, Sí. Y me agradó que usted me dijo que en ese momento usted pertenecía a la Sí, yo Junta era de de la Directores. Junta. Esa expansión también aplica, profesor, ya el Infotep, lo que lo conocíamos, le decía, sabíamos que era mucha mecánica, mucha cinematografía. ¿Eso aplica ya todas las ramas que usted ha mencionado sin importar el lugar? Eso aplica a todas las ramas sin importar el lugar, incluso para los dominicanos que viven en ultramar. También vamos a darle capacitación técnica, porque es que la magia del Internet lo permite. Nosotros hemos entrado, aunque la gente no se dé cuenta, en una etapa, para que tengas una idea, nosotros tuvimos el viernes un acto donde estábamos graduando a unos especialistas de asesoría de empresas,
que Infotep asesora. Y había unos, el instituto con que dimos ese curso estaba en Colombia, está en Colombia, y su director del instituto habló desde Colombia. Parecía que estaba con aquí, nosotros. claro. Pero el jueves inauguramos docencia en los centros, no, el miércoles, en los centros privados que le brindan servicio a Infotep, que se llaman Centros Operativos del Sistema. Y celebramos un acto nacional. Desde la regional metropolitana, tuvimos un acto usando el internet virtual y presencial en las regionales. Esas son de las cosas buenas de la pandemia, dentro de lo malo. Sí, sí, y eso vino para quedarse. Nosotros tenemos más de 600 cursos que se dan de manera virtual. 600 cursos. Y tenemos también, pues, híbridos, que es una combinación de cursos virtuales con presenciales. Por eso, de lo que estamos hablando es de que todo lo que se hace en el Infotep hoy está conectado con este mundo del futuro que ya es presente. La República Dominicana se va a desarrollar. Ese grupo de asesores que ustedes graduaron, me imagino que tiene que ver mucho con el acompañamiento que hace el Infotep a esa transformación, ¿verdad? A la industria 4.0, como usted ha hablado. ¿En qué consiste? Mira, en este caso son asesores de pequeñas y medianas empresas para ayudar a que estas empresas se modernicen, se tecnifiquen, mejoren su relación con sus clientes, mejoren su desenvolvimiento tecnológico en su ambiente de producción. Y estos asesores, pues, acompañan a las empresas en diseño de planes de negocios, acompañan a las empresas en sus planes de inversión. Con relación a las empresas industriales que van a la vanguardia en la 4.0, el Infotep ha llegado a un acuerdo con el País Vasco, que es el centro de formación tecnológica de más alto nivel en Europa hoy. Está en Euskadi, en Bilbao, y ya nosotros estamos enviando la próxima semana 15 técnicos a Bilbao. Y después que eso venga, vamos a mandar 15 más. Para seguir esa formación constante. Para la formación constante. Pero además, tenemos un programa de una academia de inteligencia artificial con Huawei China, la tecnológica de China, que es la empresa mundial hoy número 1 en materia de inteligencia artificial. Nosotros tenemos un acuerdo con ellos para instalar una academia para certificar a los profesores de Infotep. Tu madre debe estar disfrutando lo que es Infotep hoy, porque Carmen Rojas fue una de las... Parte de eso, ¿verdad? Sí, fue su vida. Sus mejores momentos lo vivió en Infotep. Sigue el Infotep, imagino que ustedes manejan data y poca gente lo sabe, que el Infotep en su momento era el centro de formación que menos o que más profesionales técnicos lanzaba a la calle y tenían empleos inmediatamente. Sí. ¿Continúa esa dinámica? Sí, continúa esa dinámica. Es muy raro que una persona que salga al Infotep esté desempleado. Eso es así. Sí, porque ya las empresas conocen la calidad de técnicos que salen en Infotep. Y te voy a dar otro dato. Los ingenieros, abogados y profesionales, después que salen de la universidad, van al Infotep. A seguir formando. No, a habilitarse para el trabajo, a entrenarse para el trabajo. O sea que nosotros tenemos ahí permanentemente muchos profesionales reentrenándose en Infotep. Pero además, nosotros tenemos el programa Dual, que es un programa que se desarrolla en las empresas, donde los muchachos hacen prácticas y cuando terminan generalmente lo contratan. Yo he ido 3 veces, después que estoy designado, he ido 3 veces a Barrio Pueblo Viejo a graduar muchachos del programa Dual. Es decir, que se preparan allí y de una vez se quedan trabajando allí. A menos que algunos, por ejemplo, prefieren poner su propia empresa, son emprendedores. También se da esa parte. Se da esa parte. ¿Y el Infotep le da acompañamiento en esa decisión? Sí, lo sigue acompañando. Y hasta algunos le gestionamos fondos con Promipyme, préstamos cómodos para instalarse
como emprendedores. Infotep tenía antes acuerdos con Japón y demás. ¿Continúan esos acercamientos? Qué buena pregunta, porque la graduación de los asesores empresariales que tuvimos el pasado jueves es con la Agencia de Cooperación Japonesa. Ellos siguen con nosotros. Además de ese programa, tienen otro programa muy interesante, que es la formación de guías turísticos comunitarios. En todas las 14 provincias del Cibao, nosotros tenemos ya preparado, incluyendo la nuestra, en Hermana Mirabal, guías turísticos que van a trabajar como una profesión que es, y vamos a desarrollar el turismo comunitario en la región del Cibao. Ese fue un programa con la Agencia Internacional de Cooperación, la JICA, la agencia japonesa. Profesor, poca gente sabe también, y qué bueno que este programa sea ilustrativo con usted, que el Infotep, esa confianza que usted habla de las empresas, porque también las empresas hacen aportes al Infotep. Tengo información, porque antes de que usted llegara, investigué de que eso ha ido de manera sin ruido. ¿Cómo han ido los aportes de las empresas? ¿Lo hacen conforme? Cuéntanos un poco. No solo lo hacen conforme. Los empresarios dicen que el mejor tributo que ellos pagan es el del Infotep, porque reciben el doble de lo que ellos aportan. Es decir, nosotros tenemos un programa de capacitación en las empresas, que es un programa de actualización permanente. En todos los parques de Zona Franca hay un local de capacitación de Infotep. Y en ese centro de formación, los gerentes son profesores de Infotep para los trabajadores nuevos o para los trabajadores que requieren reentrenarse. Y ese aporte, que es un 1% de la nómina. Pues, es ínfimo para el... Sí, pero para nosotros, mira, cuando yo llegué a Infotep, fruto de la pandemia y de la parálisis de la economía, las recaudaciones habían caído en más de 100 millones de pesos. Una situación crítica. Porque las empresas también estaban en una situación cerradas, difícil. No podían pagar, pero además no tenían que pagar porque no tenían empleados. Y nosotros, después de ese momento, lo primero fue reabrir la clase. Lo hicimos el 19 de septiembre del 2020, un mes después de haber llegado a Infotep. Y luego mejorar los ingresos. Te puedo decir que hoy estamos recaudando mensual 110 millones más que los recaudábamos cuando yo llegué. 110. Y no teníamos ahorros porque se habían consumido fruto de esa crisis. Hoy el Infotep tiene ahorro en certificados financieros, podría decirte, por una suma considerable. Lo que habla de organización, confianza y una vuelta a las recaudaciones importantes. Sí, y un apoyo del sector empresarial que indiscutiblemente lo hacen porque se sienten satisfechos con Infotep. Si no fuera así, no lo aportaran con gusto. El que le conoce a usted sabe que usted es un hombre que se mueve mucho, vive buscando locaciones, infraestructura. Cuéntenos un poco de la expansión en infraestructura del Infotep. ¿Cómo va eso, profesor? Bueno, en este momento yo podría decir que nosotros tenemos entre construcciones adquiridas, como es una que es fundamental en la José Fabrea, al inicio de la circunscripción número 3 del distrito, que va a cambiar la visual de esa circunscripción, que es la más populosa de la capital. Ahí nosotros... Ahí convergen como 16 sectores populares. Sí, ahí está Guachupita, Simón Bolívar, El Luperón, Gualey, el Luperón, el Sánchez Payá, Capotillo. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí se va a construir una torre de innovación en la José Fabrea. Ya nosotros compramos y tenemos el local y estamos coordinando con el Gabinete de Innovación de Presidencia de la República para ese programa. Pero además nosotros tenemos un terreno en Punta Cana que nos donó el Grupo Punta Cana para construir la ciudad del saber de la formación técnico profesional. Será un centro internacional donde va a venir gente a capacitarse de otros países. Y los dominicanos también, ahí formaremos hasta los gerentes del negocio del turismo. Porque ahora se forman chefs. Usted está muy enfocado en esa parte del turismo y lo hemos escuchado en Infotep.
¿Eso se debe a qué? ¿A la política de rescate del turismo post pandemia, a esa visión del gobierno central? Sí, la visión del gobierno central es la que orienta a Infotep. Porque nosotros, por ejemplo, trabajamos con los ministerios, con los entes, con las instituciones descentralizadas, pero es en base a la visión que tiene el presidente. Entonces, ¿qué vimos nosotros? Que el turismo es un nicho. Claro. Y estamos trabajando con azonadores. ¿Qué vimos nosotros? Que las zonas francas han crecido y estamos trabajando con adozonas. Directamente, ahora cuando yo entré a este programa, lo oí una llamada era importante. con Eduardo Bogar, de Adozona y del Parque de Zona Franca de San Pedro de Macorís. Y trabajamos también con los gremios de las pequeñas y medianas empresas. Hemos visto el gobierno muy enfocado en esas APP, alianzas públicas-privadas. ¿Ustedes creen en eso, en Infotep, por igual? Sí, no, yo creo en eso y veo que eso es provechoso para el país, porque esa es una manera de buscar el concurso de todos los sectores. Yo, por ejemplo... Y en el caso de Infotep, casi natural, esa APP. Y en el Infotep es natural. O sea, es una alianza natural, claro, que existe en las decisiones, en el diario funcional, pero además yo vi lo que fue este desarrollo del capitalismo chino de los últimos 30 años. Estuvo asociado a un concepto de economía mixta, una economía de mercado de una alianza público-privada. Nada más hay que ver la China de hoy. La China de hoy, nada que ver. Nada que ver una transformación. Con un izquierdismo radical. Pues esa transformación es fruto de la alianza público-privada. Profesor, usted viene aquí y obviamente ya ha explicado todos estos logros en Infotep y que hemos visto, gracias a Dios ha ido avanzando. Tenemos que hablar un poquito con el dirigente político. Sí. Con Rafael Santos, el dirigente político. Ahora me voy a quitar yo el traje de director de Infotep. ¿Cómo van los preparativos para la próxima convención del PRM? Muy bien, es el partido que se ha preparado para ser el partido del siglo XXI. Es un partido que tiene una estructura de dirección, el partido que hizo un padrón, el partido que hizo primaria cerrada, que es la democracia de lo que son del PRM, el partido que logró elegir el 75% de sus candidatos en base a convenciones y el partido que ganó las principales alcaldías, la senaduría, e incluso ayudar a ganar a otros. A otros, claro. Ayudó a ganar a otros. Y entonces hoy... Hizo alianzas inteligentes en su momento. Sí, y fue correcto. Y ahora nosotros estamos preparándonos para renovar la dirección que vence en junio. ¿Se renueva todo, profesor? ¿Todos los niveles de Todos los dirección? niveles, siempre. Si hablamos de arriba para abajo, el Comité Nacional, el Comité Provincial, el Comité Municipal, el Comité de Zona y el Comité de Colegio Electoral. ¿Y eso cómo será? ¿Eso será por una convención de delegados? ¿Cómo va a ser? Delegados, una convención de delegados, porque nosotros tenemos una... o sea, la democracia es el gobierno de la mayoría. Claro. La mayoría decide. La mayoría del caso del PRM. La mayoría... ¿Son los delegados? Sí, esos son los que tienen derechos a ser parte beligerante. Hay una parte de miembros que, en definitiva, han demostrado que apoyan las mayorías. Nosotros hicimos la convención y en ella, a pesar de reforma estatutaria, a pesar de que 2 o 3 compañeros sometieron una propuesta y se sometió a votación. Ellos perdieron ahí. Pero no solo que perdieron, sino que 2 de ellos no votaron por la propuesta. O sea, la democracia nuestra está probada de que resiste las ideas diversas. Por eso habrá convención, será una convención vistosa. No habrá sillazo, no habrá nada de eso. No, nada que ver. Profesor, eso quedó en el viejo partido. Usted me escuchó en mi comentario inicial, y estaba muy atento porque estaba en el estudio, donde yo decía que me preocupaba que prácticas o que algunos dirigentes pretendan imponer algunas prácticas del viejo partido. Es decir, crear el caos, querer vender la convención de delegados como algo antidemocrática. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, nosotros estamos conscientes de que pueden haber voces disidentes
Pero eso es democracia. Igual. Eso es democracia. Y no vamos a alarmarnos, le vamos a dar sus oportunidades. Y al final el que quiere abogar a la democracia tiene que aceptar lo que decide la mayoría. Lo que nosotros no vamos a vivir es con la angustia que vivimos, la militancia en el viejo partido, que era una cosa donde no había respeto de uno por el otro, donde no se respetaban las decisiones y donde... Eso se acabó en el PRM. Sí, porque en política los enemigos son ciertos, los amigos tú no sabes si lo son. Por eso hay que tener un protocolo. Y eso donde una persona quiera resolver en medio de un sillazo una diferencia en el PRM, eso no tiene espacio. Profesor, muchas gracias. Gracias. Y de verdad que lo he pasado muy bien en tu programa. Gracias al profesor Rafael Santos. Es el director del Infotep. ¿Cuántos logros se pueden mostrar en poco tiempo? Y de eso se trata, de que entidades como el Infotep sigan avanzando. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. El presidente Luis Abinader se reunió con el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, con quien trató sobre la importancia del fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones. El mandatario dominicano expresó al presidente chileno los mejores deseos en la gestión que encabezará, así como la disposición de impulsar de manera conjunta el bienestar de los dos países. El Ministerio Público continuó con nuevos operativos en establecimientos comerciales en Santiago de grupos ligados al lavado de activo. El fiscal titular de esa provincia, Osvaldo Bonilla, afirmó que el Ministerio Público de esa jurisdicción está ofreciendo apoyo en el operativo simultáneo que es llevado a cabo en varios puntos del país. En el plano internacional, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró que el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, está dispuesto a reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky si esta reunión aporta un valor añadido y sirve para llegar a una solución y parar definitivamente el conflicto. Gracias, como de costumbre, a nuestro equipo de prensa por ese interesante resumen que abarca lo internacional y lo nacional. Al profesor Rafael Santos, director del Infotep, gracias por haber comparecido ante nuestros televidentes. Y a ustedes, no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando. Descansen. Feliz resto del domingo y continúen con la programación de Telefuturo.